Parte 1. El turno de noche. Ser oficial de tránsito en un municipio de 4.000 personas no es exactamente lo que uno imagina cuando estudia criminalística. Pero tampoco es malo. Es silencioso, predecible. Mi nombre es Rodrigo Palma. Llevo 11 años trabajando en la comisaría de Huanca Chico, un pueblo cordillerano a 3 horas de la ciudad más cercana. Aquí los delitos más frecuentes son el ganado que cruza la ruta provincial, los vecinos que se roban las gallinas y una que otra pelea de sábado afuera del almacén de Cáceres. El único caso que todavía no puedo sacarme de la cabeza ocurrió hace 5 años. El caso de Marcela Irrazábal. Marcela tenía 60 y tantos, vivía sola en una propiedad grande al borde del pueblo, cerca del camino de ripio que sube al cerro. Había enviudado unos años antes, y desde entonces su comportamiento fue volviéndose cada vez más esquivo. No salía. Mandaba a pedir las cosas por teléfono. La gente del pueblo la llamaba la ermitaña del cerro, con esa mezcla de lástima y burla que los pueblos pequeños le dedican a quien no encaja. La habíamos visitado varias veces. Ella tenía la costumbre de llamarnos por razones que nunca llegaban a nada. Una vez fue porque escuchó pasos en la azotea. Eran palomas. Otra vez porque vio una sombra moverse detrás de la tranquera. Era su propio reflejo en una chapa suelta. Mi compañera Daniela y yo la conocíamos bien. Nunca le perdimos la paciencia. Era una mujer sola, con miedo, y eso te lo respetas aunque no le entiendas del todo. Fue una tarde de junio cuando nos llamó de nuevo. Daniela manejó hasta la propiedad mientras yo releía el parte del día anterior. Cuando llegamos, Marcela estaba parada en el portal de entrada, afuera de la casa, a plena vista. Y eso ya era raro. Siempre nos esperaba adentro. Lo primero que noté fue su aspecto. La recordaba delgada, pero ahora estaba consumida. Las mejillas hundidas, los ojos rodeados de sombra oscura como si no hubiera dormido en semanas. Tenía una manta sobre los hombros aunque el frío no era tan extremo. Y miraba más allá de nosotros. No a nosotros. Hay algo adentro, dijo, antes de que yo pudiera saludarla. Daniela le preguntó qué había visto. Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirando la puerta de la casa como si el solo hecho de hablar pudiera traer algo. Lleva tiempo, dijo al fin. Pero ya no puedo con esto sola. Entramos a revisar. Llevábamos años haciendo eso en esa casa. Conocíamos cada habitación, cada chirrido de las tablas del piso. No encontramos nada normal. Bueno, nada que tuviera que ver con un intruso. Pero había otras cosas que sí eran raras. Todas las ventanas del fondo estaban cubiertas con diarios pegados con cinta. Los placares del pasillo, tanto del cuarto principal como el de la costura, estaban trancados desde afuera con tornillos. No clausurados con llave, atornillados. Como si alguien hubiera trabajado en eso durante horas, con una mente firme y aterrada a la vez. Y en la cocina, sobre la mesa, había 3 velas encendidas, un rosario, y una libreta llena de escritura apretada que no tuve tiempo de leer, pero cuya primera página decía, subrayado 3 veces, «No le hables, no importa lo que diga, no le hables». La hicimos sentar. Daniela le trajo agua. Yo me quedé parado cerca, esperando que se calmara lo suficiente para explicarse. Lo que nos contó duró casi media hora. Y durante esa media hora, 2 veces tuve que recordarme a mí mismo respirar. Todo había empezado 3 semanas antes, con un sonido, un rasguido, suave, pausado, proveniente del placar de su cuarto, como uñas contra madera, pero demasiado alto para ser un ratón, demasiado deliberado para ser el viento. Las primeras noches lo ignoró. Atribuyó el sonido a la madera que trabaja con el frío. Pero el rasguido continuó, y fue haciéndose más insistente, más concentrado, como si algo estuviera buscando el punto exacto del panel donde la madera cede. Una mañana, cuando por fin se animó a abrir el placar a plena luz del día, no encontró nada dentro. Pero en la cara interior de la puerta había marcas que no estaban antes. Marcas finas, paralelas a una altura que no correspondía a ningún animal pequeño. La altura de una mano humana, extendida hacia arriba. Eso fue el principio. Lo que siguió fue peor. Una semana después del rasguido, Marcela se despertó a medianoche con la certeza de que alguien la estaba mirando. La habitación estaba oscura. No había nadie visible, pero del placar cerrado venía una respiración. Suave, regular, paciente. Y entonces, una voz. Era la voz de su marido muerto. Le dijo que estaba ahí para llevársela, que había venido desde el otro lado porque la extrañaba. Le habló de cosas que solo ellos dos sabían. El nombre que tenían para su perro,
el apodo que él le ponía cuando estaba enojado, la promesa que hicieron en el hospital la última noche que él estuvo consciente. Marcela nos miró mientras nos contaba eso y dijo algo que se me quedó grabado. Era su voz. Exacta, pero era como escuchar a alguien que aprendió a hablar estudiando grabaciones. Las palabras eran correctas. El tono era correcto, pero había algo debajo que no era él. Algo que usaba su voz como quien usa un disfraz. Ella no abrió el placar. En cambio, arrastró la cama hasta la puerta y durmió así, bloqueando la salida con su propio cuerpo, con la luz del pasillo encendida. A la mañana siguiente, la voz había desaparecido, pero el rasguido estaba en todos los placares de la casa. La noche que casi la convence fue 10 días después. La voz prometía, suplicaba, exigía. Alternaba entre la ternura y el rencor con una velocidad que a Marcela le resultaba demasiado mecánica, demasiado calculada, como si estuviera buscando la combinación correcta para que ella cediera. No cedió. Empujó la mesita de luz contra el placard y rezó hasta el amanecer. Lo que siguió fue el episodio de los espejos. Estaba parada frente al espejo del baño cuando, en lugar de su propio reflejo, vio otra cosa. Una figura, cubierta con algo oscuro. Sin cara reconocible, solo una forma donde debía estar la cara, brillante y tensa como una máscara apretada. Y esa figura le extendió algo. No una mano, algo con demasiados ángulos para ser una mano. Marcela tomó el jabonero de cerámica y lo arrojó contra el espejo. Después hizo lo mismo con el espejo del dormitorio, con el del pasillo, con el pequeño redondo que tenía colgado en la cocina. Los rompió todos, y clavó tablas en los placares. 2 días antes de llamarnos, la voz había dejado de ser paciente. Los golpes en los placares empezaron a sacudir las puertas. Marcela leyó en voz alta de su libro de oraciones. La respuesta fue una risa que ella describió como el sonido que haría alguien que nunca había escuchado reír a nadie y estaba intentando imitar el concepto. Esa mañana había tomado la escopeta que guardaba desde la época de su marido, la había apoyado contra la pared del pasillo y había llamado al teléfono de la comisaría. Daniela y yo nos miramos cuando ella terminó. Fuera de todo lo sobrenatural que pudiera o no creerme, había algo muy concreto. Esta mujer no estaba en condiciones de quedarse sola. Flaca hasta el hueso, sin haber dormido en días, con una escopeta cargada en el pasillo. La convencimos de venir al pueblo esa noche. Le reservamos una habitación en la pensión de la señora Flores. Marcela lloró de alivio. Nos agradeció 3 veces en el trayecto. La dejamos instalada cerca de las 6 de la tarde. Daniela le prometió que al día siguiente coordinaríamos algo más permanente, llamar a sus hijos, hablar con el médico del municipio. Marcela asintió. Se veía exhausta pero menos asustada. Nos dijo que iba a dormir. A las 2 de la mañana, el teléfono de la comisaría sonó. Era la señora Flores. Dijo que los huéspedes del cuarto de al lado habían escuchado golpes y gritos, que ella había llamado a la puerta de Marcela y no obtuvo respuesta, que la puerta estaba cerrada por dentro. Llegamos en 8 minutos. Tuvimos que forzar la puerta. La habitación estaba vacía. No había señales de pelea. La cama estaba deshecha como si alguien hubiera dormido unas pocas horas. La ropa de Marcela seguía doblada sobre la silla. Sus zapatillas en el piso. Daniela señaló el suelo sin decir nada. Había marcas en la madera. 10 marcas finas, irregulares, que cruzaban el piso desde la cama hasta el rincón donde estaba el placar de la habitación. 10 marcas que solo podían haber sido hechas por dedos que se aferraban mientras alguien era arrastrado. Las marcas terminaban justo frente a la puerta del placard, que estaba abierta, que estaba completamente vacía. Nunca encontramos a Marcela Irrazábal. Parte 2. La chica del aguacero. 3 años después de la desaparición de Marcela, algo ocurrió que en su momento no conecté con ese caso. Hoy ya no estoy tan seguro. Era una noche de noviembre. Yo estaba de turno con mi nuevo compañero, Esteban, un muchacho joven que llevaba menos de 1 año en la fuerza. Habíamos terminado de revisar los partes cuando una mujer entró a la comisaría. Entró empapada. Afuera no llovía. Eso fue lo primero que noté. Habíamos estado afuera 20 minutos antes. El cielo estaba despejado. Pero ella estaba completamente mojada, el pelo pegado a la cara, la ropa chorreando sobre el piso. Era joven, no más de 25 años. Bonita, aunque en ese estado era difícil saberlo con certeza. Y tenía los ojos de alguien que acaba de ver algo que no sabe cómo nombrar. Dijo que necesitaba ayuda, que alguien la había perseguido. Le hicimos sentar. Esteban fue a buscar una frazada. Ella miraba la puerta con esa atención total que tienen los animales cuando no saben de dónde viene el peligro. Le pregunté su nombre. Celeste,
dijo Celeste Andrade. Le pregunté dónde vivía. Aquí en el pueblo. Siempre viví aquí. Y ahí empezó la incomodidad. Yo llevo 11 años en Huanca Chico. Conozco las familias. Conozco los apellidos. Nunca había escuchado el apellido Andrade. Le pregunté la dirección. Me dio el nombre de una calle que existe, pero el negocio que mencionó como referencia, una ferretería, había cerrado hacía más de 15 años. Donde antes estaba la ferretería, hoy hay una farmacia. Seguí escuchándola. Dijo que había ido al cine con unas amigas. El cine de Huanca Chico cerró en 1987. Dijo que al salir, un hombre la siguió desde la parada del colectivo. Describió el colectivo con detalles que sonaban extraños. El color, el recorrido, el número de línea. Ninguno de esos datos correspondía al servicio actual. Esteban me miraba desde el costado. Yo le devolví la mirada. Él frunció el ceño levemente. Le pregunté a Celeste si podía decirme qué año era. Ella parpadeó. ¿Cómo? ¿El año? ¿Qué año es? Me miró como si la pregunta fuera una trampa. 1997, dijo. ¿Por qué me pregunta eso? Le señalé el almanaque en la pared. Ella se levantó despacio, se acercó y lo miró durante varios segundos. Luego retrocedió. Luego lo volvió a mirar. Eso no puede ser. Esteban intentó mostrarle el celular. Ella lo miró con una expresión que no era de desconocimiento, sino de algo peor, de reconocimiento fragmentado, como si el objeto le resultara vagamente familiar pero perteneciente a una categoría que su mente no terminaba de clasificar. ¿Desde cuándo tienen eso?, preguntó en voz baja. Entonces hizo algo que nos dejó sin palabras. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Miró los autos. Miró los carteles. Miró el asfalto remendado con parches de distintos colores. Todo está diferente, dijo. Todo está viejo. Y se llevó la mano a la boca. ¿Cuánto tiempo pasé?, preguntó. ¿Cuánto tiempo estuve? No supimos qué responderle. Le ofrecimos el baño para que se secara. Esteban quedó vigilando el pasillo. 5 minutos después, él me llamó. La puerta del baño estaba entreabierta. El baño estaba vacío. La frazada estaba doblada sobre el borde de la pileta, húmeda todavía. La ventana del baño tenía el vidrio intacto, cerrado desde adentro. No había ninguna otra salida. Revisamos el edificio entero. No estaba. Lo que hice después fue por instinto más que por método. Busqué en los registros del municipio. Solicité acceso al archivo del diario local, que guarda ediciones desde los años 60. Encontré lo que buscaba en las ediciones de agosto de 1997. Una nota breve, de esas que los diarios de pueblo ponen en la tercera o cuarta página sin darle mucha importancia. Una joven de 24 años, Celeste Andrade, había desaparecido una noche volviendo a su casa. Última vez vista afuera del cine municipal. Nunca apareció. El cine municipal cerró ese mismo año. Como si el pueblo hubiera decidido enterrar las dos cosas juntas. No había foto en el diario. Intenté ubicar familiares. La madre había muerto. El padre se había ido del pueblo tiempo después. No encontré a nadie que pudiera confirmar si la mujer que entró a la comisaría esa noche era o no era Celeste Andrade. Pero sí encontré algo más. Una semana después de mi pesquisa, vino al municipio el equipo de obras públicas a hacer unas reparaciones en el canal de riego que pasa por el borde sur del pueblo. En el fondo del canal, enterrado bajo el sedimento de años, encontraron un auto. Un Renault 9 modelo 1994, patente de otra provincia. Adentro, en el asiento del conductor, había restos humanos. Y en el baúl, también había restos. Pertenecían a una mujer joven. Los análisis forenses tardaron meses, pero el resultado fue claro. Los restos del baúl correspondían a alguien que había muerto hacía aproximadamente 27 años. Nunca pudieron identificar con certeza si eran de Celeste Andrade, pero yo creo que sí. Y si es así, me pregunto qué fue lo que entró a la comisaría esa noche. Me pregunto a dónde fue cuando salió por esa ventana que estaba cerrada desde adentro. Y me pregunto, sobre todo, si cuando ella preguntó cuánto tiempo estuve, estaba hablando de los años que pasaron desde su muerte, o de algo que la tuvo retenida todo ese tiempo, en algún lugar que tiene puertas, pero no tiene espejos.